Darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Julio Horton. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Él es exdiputado del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana y actualmente director operativo de la campaña del expresidente Leonel Fernández. ¿Cómo le va? Gracias, buenos días Marcela, buenos días don Jacín, sus amigos letrados, colegas Fidel y Leo Sierra. Leo, gracias por invitarnos a este prestigioso programa. Bien, doctor, bienvenido a Síntesis, gracias por estar con nosotros aquí hoy. Y vamos a hablar un poquito de esto de la campaña de Leonel Fernández. Yo creo que debemos iniciar con esto que ocurrió ayer, donde todo decía, porque todo comienza en sí, todo el problema del PLD es si hay reelección o no hay reelección. Lo otro, estamos de acuerdo en todo, en el modelo económico, en la gente, en el 99%, todo es lo mismo, un problema de reelección o no. La posición de ustedes, si ya la tienen, vimos ayer toda la prensa nacional apostada en la Secretaría del Senado, esperando que llegara el senador Valentín, supuestamente a depositar el proceso de reforma a la solicitud de la ley para poder reformar la Constitución y permitir la repostulación o la habilitación, porque no conocemos el proyecto, del presidente Danilo Medina. Se comenta también que este proyecto podría tener una unificación de las elecciones de febrero con las elecciones de mayo, a nivel de que haya un solo proceso electoral. Ustedes, al final del día, vimos la reacción del diputado Valentín, del senador Valentín, hablando de que eso no es una decisión de él, que no le atribuyan todo esto, y sabemos que el comité político en este sentido debe de tomar una decisión previa a esa modificación. Pregunto, ¿ya el sector de Leonel Fernández tiene una posición con respecto a esto? ¿Tienen alguna información que nosotros no tenemos? Bien, ciertamente ayer, como usted dice, en minutos se convirtió en una bola de nieve en el país y todos los medios se apostaron en la Secretaría General del Senado, y el senador Valentín, mi amigo, a quien estimo mucho porque hemos librado muchas batallas juntos, tuvo que aparecer raudo y veloz a desmentir el rumor que había corrido, y los medios estaban esperando, y tuvo que desmentirlo porque el amigo Valentín sabe que su carrera política no puede terminar él siempre prestándose para sepultar la democracia en la República Dominicana. Y inmediatamente ese desmentido, él lo hizo en la Secretaría, en su despacho en el Senado, empezaron a bajar las tensiones en el país. Entonces, esa es una demostración. Mire, la reelección tiene un rechazo tan alto en estos momentos, que es el único elemento que podría sacar al Partido de la Liberación Dominicana los 20 años de la buena gestión de gobierno, de los gobiernos del PLD, sería un intento de reforma constitucional para imponer la reelección. Eso sería lo único que saca al PLD del poder. Porque si una de las fortalezas que ha tenido el PLD ha sido que todas las decisiones la han aprobado en el comité político por consenso, el PLD creó una clase política gobernante. El PLD fortaleció esta economía, desarrolló este país, ha creado un Estado fuerte. Vemos ahora que inclusive la nota sale con buena nota con la evaluación que hace el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si hemos construido todo este aparato fuerte de economía, de desarrollo, de infraestructura, ¿cómo es posible que el presidente Danilo Medina, que es un político agudo, por eso ha sido presidente 2 veces, se deje embaucar por funcionarios ambiciosos
que no conocen la mística y no le duele el Partido de la Liberación Dominicana y pretenda forzar e impulsar al presidente Danilo Medina a un precipicio político, tratando de forzar una reforma constitucional que, como hemos visto, la oposición con su bancada ha ratificado 1, 2, 3, 5 veces su dirección política del PRM de que no aprobarían una reforma constitucional para permitir la reelección. 43 diputados que hacen causa con el presidente Leonel Fernández se han mantenido firmes y han dicho que tampoco aprobarían una reforma constitucional para permitir la reelección. 8 diputados entre de izquierda y el Partido Reformista, o sea, son 105 legisladores que han fijado posición en contra de una reforma constitucional. Entonces yo quiero que alguien, algún político me diga de qué forma. Por eso Valentín aparece raudo y veloz, porque Valentín sabe, a hacer el desmentido, que el hecho de que se mencionara su nombre implica ya que él va a existir en una página negra en la historia de la República Dominicana. Hay una situación, licenciado. Entonces, sí. Aparte de eso, vemos cómo está Estados Unidos. Estados Unidos, la embajada norteamericana ha planteado un comunicado de respeto a la Constitución. 2 senadores demócratas, Bob Menéndez, y ahora el senador Marco Rubio, republicano, el líder hispano de mayor influencia en todo Estados Unidos del Partido Republicano, acaba de fijar un comunicado, no una declaración, no, un comunicado, o sea, para que no haya ninguna discrepancia de su posición. Sí, pero esos senadores no votan en el Congreso de la No República votan, Dominicana. pero esos senadores, usted sabe, al igual que nosotros, que el principal socio comercial de República Dominicana es Estados Unidos. Es el principal socio comercial de la República Dominicana. Y cualquier cosa que pase en Estados Unidos con respecto a la República Dominicana, la gobernabilidad nos afecta. Es una posibilidad. Mi pregunta ahora. Obviamente, para modificar la Constitución, la misma Constitución provee la solución. O sea, hay un mecanismo. Una ley de convocatoria. Una ley de convocatoria, establecen los artículos sobre los cuales versará. Eso es un inconveniente. Claro. Usted lo que está planteando es que en esta coyuntura, aunque tuvieran la intención el presidente, que no la ha expresado formalmente, sí, los números, un tema no de números, no dan. Así bien. Es. La matemática no da. Bien. Con 76 legisladores el proyecto no pasa y hay 105 legisladores en contra. Pero ahí sentado una persona dijo que los votos de Estado y que sobran. Por ese amigo, sin embargo, ese amigo dijo que, sin embargo, el Pidio Báez, en este mismo programa, dijo precisamente ahí eso. Sentado. Dice ahí sentado, que es un legislador. Bueno, pero es que hay 14 por un lado. Que el huracán hay 14 de un partido y 20 del PRM que van a pasar al PRD. El amigo Elpidio dijo en el 98 que el huracán George no iba a entrar al país y a la media hora hubo que sacarlo de la defensa civil, el país entero destrozado. Sí, pero una cosa es el efecto de la naturaleza que él no controlaba y otra cosa es la naturaleza humana de estos congresistas que él sí conoce y sabe cómo se controlan. Pero mi pregunta ni siquiera es esa, mi pregunta es la siguiente. ¿Es cierto, usted que está en el interior del Partido de la Liberación Dominicana, usted que se maneja en círculos muy cercanos de poder, tanto en el comité político como en el Estado Dominicano, usted es un individuo de Estado, es cierto que la preocupación del presidente Danilo Medina es la potencial retaliación de Leonel Fernández y su grupo cuando lleguen al poder y que él está tratando de evitar que Leonel Fernández específicamente y su grupo llegue al poder por la preocupación de esa retaliación? No, mire, ahí lo que me parece que el presidente Danilo Medina está esperando el último momento para
buscar una mejor negociación, porque la política es negociación, una mejor negociación con respecto a algunos temas fundamentales de la agenda política del PLD, que tiene que ver inclusive hasta con la estructura partidaria y el mantenimiento del PLD en el poder. Entonces, no creo que Leonel Fernández albergue ningún tipo de rencor, porque primero no está en su naturaleza como líder político ni como persona. Leonel Fernández no es un hombre de retaliación política, si no lo hizo con Hipólito y lo ha demostrado. Mejía, y lo ha demostrado. Mire, en el 2004, cuando nosotros llegamos a la presidencia de la República, con Leonel Fernández, había muchos compañeros que yo lo escuché en reuniones, planteando de que teníamos que someter a Hipólito Mejía a un proceso judicial para que explicara muchos asuntos. Y Leonel siempre dijo, no, a los presidentes se respeta, yo no creo en eso. Vamos a trabajar en propuestas de desarrollo del país, en políticas públicas, que eso es lo que la población va a valorar. En ese momento no habían traído a Quirino para decir es que Leonel muchísimas sandeces de un individuo del nivel de Leonel Fernández. Mire, todo el mundo sabe que Leonel Fernández es un individuo, un intelectual, presidente y además un individuo honesto. Sí. Sin embargo, en la gestión de Danilo Medina, ¿verdad? Se trajo, dicen que lo trajo el Estado, el gobierno, de alguna manera, a un narcotraficante condenado a tratar de denigrar a Leonel Fernández. Y que eso ha sido una afrenta, una herida tan profunda. Estaba hablando de real política, no estamos hablando de discurso para la población. O sea, una herida tan grande, ¿verdad?, que ahora, ante las posibilidades reales de que Leonel Fernández llegue al poder, los que están actualmente en él tienen el temor de que le pase lo mismo, de que le traigan su Quirino, de que le abran procesos, como el proceso que le abrieron a Félix Bautista, o el proceso que le han abierto a personas cercanas como Víctor Díaz, Rúa, vinculados a Leonel Fernández. Sí, pero no obstante eso, Leonel Fernández es un líder político que esas cosas son secundarias y no se detiene en ese tipo de situaciones. Leonel Fernández no cree en eso, primero porque cree en la estructuración de políticas públicas y eso sí. Ahora, Leonel Fernández le va a demostrar a este pueblo dominicano el tipo de líder político que es. Y que cuando Leonel Fernández, yo escuchaba el comentario de Jacín, el comentario económico, con respecto a la economía, antes de este programa, cuando Leonel Fernández se siente en el Palacio Nacional a ver las finanzas públicas y a ver los compromisos que deje este gobierno, usted va a ver que en los primer trimestre, cómo va a venir una gran inversión extranjera al país y cómo los actores económicos van a dinamizarse. Porque Leonel Fernández representa estabilidad, confianza y representa desarrollo para el país. Y sabe gobernar, sabe cómo crear crecimiento económico. Y el crecimiento económico no se crea con discurso, ahí están las obras, están los proyectos. Doctor, Entonces, dice el licenciado Temístocle Montaz, la ambición de poder será el mayor problema dentro del PLD. Él dice, todo el mundo quiere aspirar a presidente. Y usted agrega y dice que la reelección es el único punto que puede llevar a que el PLD salga del poder. Entonces yo le pregunto a usted, ¿se va a sepultar la democracia como usted afirmó hace un momentito? Si se presenta un proyecto de modificación a la Constitución para restablecer, como otras tantas veces se ha hecho, la reelección presidencial. Si ese proyecto se presenta al margen del consenso de la fuerza política con representación en el Congreso, estaríamos yendo a un proceso de ingobernabilidad en la República Dominicana. ¿Causada por quién? ¿Por el sector que adversa al presidente? Por el de la sector reelección? que presenta el proyecto. Ese es el causante.
Sí. Pero- el sector que presenta el proyecto es el causante de ese estado de ingobernabilidad que llevaría al país. Los que adversan la reelección dejarían de ser PLDistas. No dejaría de ser PLDistas, pero serían los causantes de llevar al país a una ruptura institucional. Ahora, una cosa, licenciado. Sí. ¿Qué cosa ha cambiado ahora, en el 2019, que no estaba en el 2012, cuando se aprobó la reelección, modificación a la Constitución, donde el doctor Leonel Fernández, aún con Bembita, la aprobó la modificación a la... ¿Qué cosa estaba? Mire, 2015. sí, yo fui... En el 2015. Yo fui... Y usted era, me parece, era No, legislador yo para fui esa época. asambleísta de esa reforma constitucional. Le voy a decir qué cosa no estaba. Mire, en esa reforma constitucional... Con los que mismos actores, ¿eh? No, sí, que empezó en el año 2008 con las consultas populares, en donde se recorrió el país entero Los 2 millones de consultando... firmas. No, eso fue después. Los 2 millones fue en el 2011. Sí, pero- Sí. Se consultaron a todos los sectores esa reforma constitucional. Se modificaron. La Constitución en ese momento tenía 123 artículos. El único artículo que no se tocó fue el que se prohíbe, que es el artículo que establece que la República forma de Dominicana, gobierno. la forma de gobierno, ese fue el único artículo que no se tocó. Entonces, se consultaron a todas las fuerzas políticas y se llegó a un consenso del modelo de gobierno del régimen presidencial. Se crearon las altas cortes, se creó el Tribunal Superior Electoral, se crearon figuras jurídicas, se crearon muchos derechos de tercera y cuarta generación que en la República Dominicana no existían ni estaban constitucionalizados. Entonces, esa fue una reforma constitucional integral, pero no para repostular al presidente Leonel Fernández. Él pudo haber hecho esa reforma inmediatamente presentarse a una reelección. Para habilitarse. Para habilitarse, y no lo hizo. Y no obstante, 26 senadores acudieron al Palacio Nacional y le llevaron una carta. Solo no la firmaron 5 senadores. 26 senadores fueron al Palacio y le llevaron una carta planteándole al presidente Leonel Fernández en 2011 que reformar la condición que tenían los votos. ¿Y qué Leonel Fernández le dijo? No, yo no me voy a prestar a sepultar la democracia, y ya hay una reforma constitucional integral, ya ese es mi legado para la historia. Yo no voy a ser el causante de la ruptura del ordenamiento jurídico institucional república Repitió dominicana. lo que dijo en el 1996. Lo que le dijo Amable en el 2000, Amable Aristy Castro se lo dijo en el 2000, y permitió que Danilo fuera en el 2000 el candidato del PLD. Pero entonces, ¿por qué? Entonces no es lo mismo esa reforma constitucional que hizo Leonel Fernández, no para beneficio de él, no, para beneficio del país. Y no se repostuló pudiendo haberlo hecho, porque tenía un 79% en las encuestas. 79% tenía Leonel Fernández. Y decidió bajar las escalinatas del Palacio Nacional y apoyar a un compañero, y no cualquier compañero, el que tuviera el liderazgo en el PLD, que tenía un 27% en las encuestas, e Hipólito Mejía le llevaba casi 25 puntos. ¿No recordamos eso? Y prefirió entonces apoyar a Danilo Medina, y salimos nosotros todos los leonelistas a recorrer el país entero a lograr unificar el PLD y lograr llevar a Danilo Medina. Sí, eso a se dio por la presidencia. retaliación, por la retaliación que anunció Hipólito. Entonces Leonel no se benefició de esa reforma constitucional personalmente, porque pudo haberlo hecho y no lo hizo. Entonces hay una diferencia. Licenciado, y si usted sabe que a nosotros nos dicen que este es el programa más danilista que más leonelista viene, porque yo creo que aquí no hay ningún programa que le da tanta participación a los voceros y a los representantes de la candidatura de Leonel Es Fernández. que cuando hay mayoría es así. El leonelismo es mayoría ahora pero mismo. pero le voy a hacer una pregunta cuando lo escucho hablar. Si el gobierno es tan malo, No. y si los votos tan seguros en el Congreso, tan seguros que los votos del PRM están amarrados y los del grupo de Leonel están oposición. amarrados, ¿cuál es la mortificación? ¿Por qué hay tanta preocupación?
Pues nosotros no tenemos preocupación. ¿No tienen preocupación? Absolutamente. No hay una preocupación del parte de que, No, pues nosotros entonces no hay problema, no hay que hablar de la posibilidad de reforma, que es imposible. No hay Nosotros preocupación, estamos lo que hay es planteando temor. la defensa de la Constitución. Pero que no hay posibilidad de reformarla porque no están los votos, no hay que ni llegar ahí. Bueno, pero vemos a diario voceros y funcionarios, inclusive el primer orden, y promoviendo en espacios ¿Y inclusive no será que los pagados. votos están? No creo. Mire, el PRM acaba de ratificar y reservar las candidaturas de su matrícula de senadores y diputados actuales. Ya todos O sea, esos de los dos senadores y de los 40 y de diputados. todos 40, están reservados. 45. Todos no van a primaria. Y el que sabe que fue legislador y que tiene un primer periodo, por ejemplo, de esos muchos muchachos jóvenes que tiene el PRM, hay que decirlo, no se van a arriesgar a coger un dinero sucio para irse de un partido que tiene un 30 y pico por ciento a un partido que tiene un 5%, que es el PRD. Y que cuando, aunque le den... Pero óigame, que hay 7, que de los 40 que firmaron la carta, hay 7 que ya están en el PRD. bueno, pero faltan muchos votos. El tema es que faltan muchos votos. Dígame una cosa. La matemática no es así. Son 30 y pico de votos que faltan. Hay Entonces, una versión de que la oposición realmente no está de acuerdo con la modificación constitucional, no por la modificación misma, sino porque tiene más probabilidades de derrotar a Leonel Fernández que derrotar a Danilo Medina. Mire, la oposición va a jugar su estrategia. El PLD unificado... ¿Será eso cierto? No, el PLD unificado, la oposición no tiene nada que buscar. Con Leonel Fernández, el PLD unificado, la oposición no tiene nada. En primera vuelta, Leonel Fernández sacará rondando el 60% de la votación. Y el PLD mantiene la mayoría en el Congreso, mantiene la mayoría en los ayuntamientos y obviamente esa mayoría inclusive del Congreso va a ser del sector de Danilo Medina. Ellos tienen la mayoría y seguirán teniendo la mayoría en el Congreso. Entonces, para la reunión del comité político el próximo lunes, usted sabe que ya las reservas de las candidaturas hay que presentar el día 22 de junio. Entonces, el comité político en esa reunión, claro, con los nombres. Entonces ya el tiempo y los plazos se han agotado. Ustedes como abogados saben lo que significan los plazos fatales. Esos son fatales. ¿Y no hay un plan B en el PLD al margen de Leonel Fernández y Danilo Medina? No, es que una candidatura, un proyecto presidencial no se construye de la noche a la mañana. Sí, pero usted dijo que el PLD unido con cualquiera gana. No, con Leonel Fernández. Ah, con Leonel Fernández, esa es su opinión. Unido con Leonel Fernández gana las elecciones en primera vuelta. Pero dice Gonzalo Castillo que solamente Danilo garantiza la permanencia del PLD en el poder. No, Danilo va a garantizar que el PLD gane más fácil las elecciones. Eso es una realidad. Con la buena gestión de gobierno, su imagen. Fíjese que cuando en la encuesta... Unido a Leonel Fernández. Y unido a Leonel Fernández, así es. Fíjese que en la encuesta, cuando se habla... Presidente número 5 en el último ranking que vi antes de ayer en el periódico. Cuando en la encuesta se habla de la popularidad del presidente, la mantiene un 50 y pico. Pero cuando inmediatamente le habla de reelección, el rechazo sube a 75%. ¿Ustedes estarían de acuerdo? El sector de Leonel Fernández ha hablado de si se le busca la solución al problema de que si después va o no va, de modificar la Constitución, unificar las elecciones y habilitar a Danilo Medina, quitar el transitorio si él no va a la convención de ahora. Miren, nosotros... o Leonel quiere amarrar los 8 años. Bajo ninguna circunstancia nosotros estamos de acuerdo con que en este momento se toque y se hable de reforma constitucional. En ninguna circunstancia. En ninguna circunstancia. Bien. Licenciado, finalmente, vimos la ruta que tomó la candidatura de Leonel Fernández. Recolección de firmas, Palacio de los Deportes, Arena de Santiago, Félix Sánchez, 2 millones de firmas, más de 1,5 millones. Ahora el proceso de selección, que es vital, lo que usted está mencionando de
de las reservas y el tema de la modificación con los plazos. ¿Cuál es la ruta que se ha trazado y qué vamos a ver de parte de la candidatura de Leonel Fernández en los próximos días? ¿Es un tema ya interno partidario o vamos a seguir viendo a Leonel Fernández en las calles en República Dominicana? Nosotros vamos a seguir viendo a Leonel Fernández en las calles, encuentros, porque la campaña se oficializa, se apertura el día 7 de julio. A partir del día 7 de julio, entonces, ya Leonel Fernández... La campaña para las primarias. Para la primaria, entonces podrá hacer caravanas, mítines, entonces vamos a las grandes concentraciones. Porque el PLD no se va a reservar la candidatura presidencial. Bueno, el PLD puede, por aclamación popular, levantar la mano y llevar a Leonel Fernández. Pero independientemente de eso, el PLD tiene que salir a hacer una campaña. Independientemente de que se reserve la candidatura y que llevemos a Leonel Fernández por aclamación popular, como lo hicimos con Danilo en el 2015, que se reformó la Constitución, se llevó como candidato y nadie compitió, fue por aclamación popular. Y unificamos el PLD en torno a esa candidatura. Entonces creo que lo más lógico en términos políticos y lo más saludable, lo más sensato, es que el PLD empiece a unificarse ya a partir de la reunión del comité político el lunes, cuando se anuncien las reservas de los compañeros diputados, senadores, alcaldes, y que Leonel Fernández va a ser el candidato presidencial del Partido Liberación Dominicana y el Bloque Progresista. Hay 12 partidos cuidado que lo están esperando para empezar a proclamar. Pueden anunciar, todo eso puede ocurrir. Es lo que diga el comité político. Lo que diga el comité El lunes político. que viene. El lunes puede pasar cualquier cosa. Así es. Mire, gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Usted sabe que en el comentario anterior que usted mencionó, hablábamos de que una persona puede elegir un huevo con la yema blandita o dura. Sí. Y vamos a concluir diciendo que en ese mismo tono, hambre que esperas Artura, no es hambre, ya se acabó esto, lo que hay que esperar es un mes y sabemos si ya no hay tiempo para más, podemos irnos de vacaciones tranquilos y volver y vamos a saber qué pasa. Pero en política uno no se puede cuidar, no se puede cantar victoria hasta el último out. No, ¿verdad? Es así, Además me impresiona. aunque los esa votos frase. están muy seguros, Sí, eso, ¿verdad? no, pero no nosotros puede cantar. seguimos trabajando 24/7. Claro, que Y uno no sabe. Y esa frase de las fechas fatales. Así es. Me impresiona, ¿eh? Usted mencionó que el PRM ya le garantizó la senaduría y las diputaciones a sus actuales incumbentes. De ahí nadie se va. Leonel Fernández lo hizo también. También, así Lo es. que rompió uno de los puntos de un posible acuerdo que fue el reelección por reelección. Ya él le garantizó su reelección sin tener que modificar la Constitución. Así es, Bien. así es. Gracias, diputado. Gracias a ustedes, hermano. Le damos las gracias al licenciado Julio Horton, exdiputado del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana y actual director operativo de la campaña de Leonel Fernández. Gracias. Gracias a ustedes.